Hay un instante decisivo en la vida de toda persona, un instante silencioso que no se anuncia con ruido ni con aplausos. Es el momento exacto en el que eliges qué vas a mirar, porque siempre hay dos direcciones posibles: el objetivo al frente o los miedos a los lados. Y lo que determines enfocar en ese instante define no solo el resultado, sino la persona en la que te conviertes. El miedo no aparece para detenerte, aparece para distraerte. Es una fuerza lateral. Nunca viene de frente, nunca ataca el objetivo directamente. Se mueve por los bordes de tu mente, susurrando escenarios, fabricando dudas, exagerando riesgos. El miedo no necesita ser fuerte, solo necesita que le prestes atención. Y en el segundo en que lo haces, pierdes precisión. En el entrenamiento militar, cuando un soldado apunta, se le enseña una regla absoluta. No mires el entorno, no mires el ruido, no mires el peligro. Mira el blanco, porque el cuerpo sigue a los ojos y los ojos siguen a la mente. Si tus ojos tiemblan, el disparo falla. Si tu mente divaga, el avance se rompe. En la vida ocurre exactamente lo mismo. La mayoría de las personas no fracasa porque no tenga capacidad. Fracasa porque divide su enfoque. Un ojo en el objetivo y el otro en el miedo. Y cuando haces eso, no avanzas recto. Avanzas inseguro, avanzas lento, avanzas con freno puesto. Ninguna misión se completa así. El miedo siempre te hablará en futuro, nunca en presente. ¿Y si fallas? ¿Y si pierdes? ¿Y si no eres suficiente? Observa algo importante. Todos esos escenarios aún no existen. Son simulaciones mentales, proyecciones. El objetivo, en cambio, es real. Está ahí, esperando acción. Pero la mente no entrenada prefiere pelear con fantasmas antes que avanzar hacia algo concreto. Aquí entra una verdad incómoda. No puedes eliminar el miedo antes de actuar. Eso es una mentira popular. El miedo no se elimina, se ignora operativamente, se reconoce, pero no se obedece. Como un ruido de fondo que no merece atención. El soldado no espera a sentirse seguro para avanzar. Avanza porque la misión lo exige. La seguridad viene después, si es que viene. Enfocarte en tu objetivo no significa que no tengas miedo. Significa que el miedo ya no tiene voto. Puede estar presente, pero no dirige, no decide, no manda. Tú mandas. Y esa jerarquía mental es la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan analizando eternamente. Cada vez que eliges pensar en lo que puede salir mal, estás entrenando a tu mente para retroceder. Cada vez que eliges pensar en el siguiente paso hacia tu objetivo, estás entrenando a tu mente para avanzar. La mente aprende por repetición, no por intención. No importa lo que digas que quieres, importa en qué piensas cuando nadie te ve. El miedo también se disfraza de prudencia, de lógica, de pensarlo un poco más. Pero hay una línea clara entre preparación y parálisis. Prepararse es afilar el arma. Parálisis es quedarte mirando el arma sin usarla. Y muchos confunden ambas cosas porque les resulta más cómodo no exponerse. En toda operación real hay riesgo, siempre. El que espera condiciones perfectas no entra en combate, y el que no entra en combate no conquista nada. El objetivo no se mueve hacia ti, eres tú quien debe avanzar hacia él, aún con el pulso acelerado, aún con la duda presente. Enfocarte en tu objetivo implica aceptar una realidad dura. Vas a sentir miedo y vas a avanzar igual. No hay negociación, no hay atajos mentales, no hay versiones suaves de este proceso. El avance real exige incomodidad sostenida. Observa a las personas que admiras, las que lograron cosas grandes. No eran inmunes al miedo. Simplemente aprendieron a no mirarlo, a no alimentarlo, a no convertirlo en el centro de su atención. Porque lo que alimentas, crece, y lo que ignoras, se debilita. El miedo se fortalece con atención. El objetivo se fortalece con acción. No pueden crecer al mismo tiempo. Uno siempre roba energía al otro, y cada día estás eligiendo cuál entrenar. Aquí debes ser brutalmente honesto contigo mismo. ¿En qué estás pensando más últimamente? ¿En lo que quieres construir o en lo que temes perder? Porque esa respuesta explica exactamente dónde estás y por qué no te has movido como sabes que podrías. El enfoque no es un estado emocional, es una disciplina, es una orden interna que se ejecuta incluso cuando la mente protesta, y al principio protesta fuerte.
porque la mente prefiere lo conocido, incluso si lo conocido es mediocre. Pero cada vez que vuelves a mirar el objetivo, algo cambia. La duda no desaparece, pero pierde volumen. El miedo no se va, pero pierde autoridad. Y tú empiezas a recuperar control. Este es el primer quiebre. No externo, interno. No se trata de valentía épica, se trata de dirección. Y hoy, ahora mismo, solo hay una pregunta que importa. ¿Vas a seguir mirando tus miedos? ¿O vas a fijar la vista en el objetivo y avanzar aunque tiemble todo lo demás? El enfoque no nace con la persona. Se construye, se entrena, se refuerza bajo condiciones adversas. Nadie llega a un campo de batalla mental con claridad absoluta. La claridad aparece después de repetir la acción correcta suficientes veces bajo presión. Por eso el miedo no es una señal de debilidad. Es una señal de que estás en terreno real, no en fantasías cómodas. Cuando la mente no está entrenada, reacciona al miedo como un animal acorralado. Corre, se paraliza o ataca sin dirección. Pero una mente entrenada responde. No reacciona, responde. Y la diferencia entre reaccionar y responder es el enfoque. En el entrenamiento militar no se elimina el estrés, se introduce. Se repite la tarea hasta que el cuerpo y la mente aprendan a ejecutarla aún con el pulso acelerado, aún con ruido, aún con caos alrededor. Porque la realidad no será silenciosa ni ordenada, y tu vida tampoco lo será. Si esperas a sentir calma para avanzar, te quedarás esperando toda la vida. La calma no precede al avance, el avance genera calma. La mente se tranquiliza cuando entiende que estás en movimiento, que no estás indefenso, que estás tomando control. Pero si te detienes a pensar demasiado, la mente interpreta eso como amenaza y amplifica el miedo. Aquí entra una regla que pocos aceptan. Pensar en exceso es una forma de huida. Se siente productivo, pero no lo es. Analizar eternamente sin ejecutar es una manera elegante de evitar el riesgo. Y el riesgo es inseparable del objetivo. El enfoque se entrena reduciendo el campo de visión, no mirando todo, mirando lo necesario, un paso, una tarea, una acción concreta. El soldado no piensa en toda la guerra mientras avanza, piensa en el siguiente movimiento. Tú tampoco necesitas cargar todo el futuro en tu cabeza, necesitas ejecutar el siguiente paso con precisión. El miedo siempre intenta expandir el panorama. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si todo sale mal? El enfoque hace lo contrario, estrecha el camino. ¿Qué toca ahora? ¿Qué depende de mí en este instante? ¿Qué acción me acerca, aunque sea mínimamente, al objetivo? Cuando reduces el enfoque, reduces la ansiedad. No porque el miedo se vaya, sino porque ya no lo alimentas con escenarios infinitos. Le quitas combustible. Aquí es donde muchas personas fallan. Quieren sentirse seguras antes de actuar. Pero la seguridad es una consecuencia, no un requisito. La confianza se construye después de actuar bajo presión, no antes. Esperar confianza para moverte es como esperar músculo antes de entrenar. El miedo también se vuelve más fuerte cuando te comparas. Cuando miras a otros que parecen avanzar más rápido, más seguros, más sólidos. Pero no ves su proceso interno, no ves cuántas veces avanzaron con miedo, no ves cuántas veces dudaron y siguieron igual. Compararte es otra forma de distraer el enfoque. En operaciones reales, mirar al costado en el momento equivocado puede costarte la misión. En la vida, mirar constantemente la vida ajena te cuesta progreso. El enfoque exige disciplina visual y mental. Miras tu camino, miras tu tarea, miras tu siguiente paso. Aquí debes aceptar algo incómodo. Nadie va a despejar el camino por ti. No hay señal clara que diga, ahora es seguro. El que avanza es el que acepta avanzar sin garantías. Y el enfoque no consiste en negar el riesgo, sino en decidir que el riesgo no es el centro de tu atención. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, ocurre algo importante. El miedo pierde poder la próxima vez. No desaparece, pero se reduce. Porque la mente aprende que no murió, que no colapsó, que sobrevivió. Y ese aprendizaje es acumulativo. Enfocarte en tu objetivo también implica cortar conversaciones internas inútiles, discursos mentales que no conducen a acción, dudas circulares, diálogos que solo desgastan.
No todo pensamiento merece atención. Algunos deben ser tratados como ruido y descartados. El enfoque es, en esencia, una orden clara. Esto es lo que importa ahora. Todo lo demás puede esperar. No se elimina, se pospone. Y esa capacidad de postergar lo secundario es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. Aquí empieza a formarse una identidad distinta. Ya no eres la persona que se detiene ante la duda. Eres la persona que avanza con ella. Y esa diferencia, repetida en el tiempo, crea resultados radicalmente distintos. El miedo también cambia cuando lo enfrentas repetidamente. Deja de ser una amenaza y se convierte en una señal de que estás saliendo de lo conocido, de que estás creciendo, de que estás empujando límites reales. Y en lugar de huir, aprendes a usarlo como indicador de dirección correcta. En esta fase, el enfoque no se siente inspirador, se siente sobrio, frío, funcional. No hay épica constante, hay ejecución, hay repetición, hay días grises donde haces lo que toca sin emoción, y esos días construyen más que cualquier impulso momentáneo. El miedo quiere intensidad emocional, el enfoque quiere continuidad, y la continuidad siempre gana. Si hoy estás paralizado, no necesitas más información, necesitas reducir el enfoque, elegir una acción pequeña, concreta, ejecutable ahora mismo, y hacerla sin negociar. El objetivo no se alcanza con valentía ocasional, se alcanza con enfoque repetido bajo presión. Y ese entrenamiento ya empezó. El miedo no es el enemigo final. El enemigo real es permitir que el miedo determine tu dirección. Porque el miedo, bien entendido, es solo energía sin canalizar. No viene a destruirte. Viene a probar si tienes un centro sólido o si te dispersas ante la presión. Cuando aprendes a enfocar tu objetivo, esa energía deja de empujarte hacia atrás y empieza a empujarte hacia adelante. En combate real, el soldado no elimina la adrenalina, la usa, la transforma en alerta, en velocidad, en precisión. Si intenta suprimirla, pierde reacción. Si se deja dominar, pierde control. El equilibrio está en dirigirla. Con el miedo ocurre lo mismo. No lo combates, lo encuadras dentro de la misión. Aquí es donde la mayoría falla. Interpreta el miedo como una orden de retirada. Pero el miedo no tiene autoridad. Solo tiene volumen, y el volumen no es poder. El poder está en la decisión que tomas a pesar del ruido. Cuando sientes miedo, tu cuerpo entra en estado de activación. El corazón se acelera, la respiración cambia, la mente se agudiza. Todo eso es energía disponible. Si no tienes enfoque, esa energía se dispersa en ansiedad. Si tienes enfoque, se convierte en acción contundente. Por eso el enfoque no es suave, es directivo. Es una orden clara que le dices a tu mente: esto es lo que hacemos ahora. Sin debate, sin dramatismo, sin diálogo innecesario, como en una operación real donde no hay tiempo para conversaciones internas largas. El miedo se vuelve especialmente fuerte cuando el objetivo es importante. Y eso no es una señal de peligro, es una señal de valor. Nadie teme perder lo que no le importa. Nadie tiembla ante lo insignificante. El miedo aparece donde hay algo en juego, y eso te dice que vas en la dirección correcta. Pero aquí debes hacer un ajuste mental clave. No enfoques tu atención en lo que puedes perder, enfócala en lo que debes construir. El miedo siempre habla de pérdida, el objetivo siempre habla de creación, y tu mente no puede construir y proteger al mismo tiempo con la misma intensidad. Cuando te enfocas en protegerte, te vuelves conservador. Cuando te enfocas en construir, te vuelves operativo. Y la vida recompensa a los operativos, no a los conservadores eternos. Usar el miedo como combustible implica una disciplina concreta. Cada vez que aparezca una duda, la conviertes en acción. No la analizas eternamente, la traduces. ¿Tienes miedo de fallar? Entonces ejecuta el paso que reduzca la probabilidad de fallo. ¿Tienes miedo de no estar listo? Entonces entrena. ¿Tienes miedo de exponerte? Entonces expone una parte controlada, acción dirigida, no impulsiva. El miedo quiere que te quedes en la cabeza. El enfoque te saca al cuerpo, a la ejecución, a lo tangible, porque el cuerpo, cuando actúa, le demuestra a la mente que no está atrapada, y eso reduce el dominio del miedo. Aquí aparece una verdad incómoda.
Muchas personas dicen tener miedo, pero en realidad tienen resistencia al esfuerzo. Miedo suena más noble, más justificable, pero lo que duele no es el riesgo, es la disciplina diaria. Y el miedo se usa como excusa elegante para evitar esa disciplina. El enfoque expone eso sin piedad, porque cuando te enfocas en el objetivo, ya no puedes esconderte en discursos, o haces lo que toca o no lo haces. No hay maquillaje mental que valga. En esta fase también aprendes a diferenciar entre miedo real y miedo aprendido. El miedo real protege la vida. El miedo aprendido protege la comodidad. Y la mayoría de los miedos que te frenan pertenecen al segundo grupo. Son hábitos mentales heredados, no amenazas reales. Cada vez que avanzas a pesar del miedo aprendido, debilitas ese patrón. Cada vez que retrocedes, lo refuerzas. No hay neutralidad, siempre estás entrenando algo. Enfocarte en tu objetivo implica aceptar que vas a sentir incomodidad repetida. No una vez, muchas. Y que esa incomodidad no es señal de error, sino de progreso. Si todo se siente cómodo, probablemente no te estás moviendo lo suficiente. Aquí el miedo cambia de función. Ya no es una pared, es un indicador. Cuando aparece, te preguntas, ¿qué parte del objetivo estoy evitando? ¿Dónde me estoy acercando demasiado a algo que importa? Y esa pregunta te devuelve al camino. El enfoque también exige velocidad controlada. No correr sin dirección, pero tampoco caminar eternamente. Ajustas, corriges, avanzas. El miedo pierde fuerza cuando te mueves con intención. Y aquí ocurre algo clave. El respeto por ti mismo aumenta. No porque ya no tengas miedo, sino porque ya no te gobierna. Empiezas a confiar en tu capacidad de avanzar incluso en estados incómodos. Y esa confianza es real, no imaginaria. El miedo no se va, pero tú ya no te quedas. Cuando enfocas tu objetivo, el miedo se convierte en presión. Y la presión, bien dirigida, crea avance. Hay una fase en toda misión prolongada donde el miedo deja de gritar y empieza a susurrar, pero el cansancio toma el control. Ya no tiemblas por lo que podría pasar. Ahora te pesan los días, te pesa la constancia, te pesa levantarte otra vez y hacer lo mismo sin garantías visibles. Y es aquí donde la mayoría cae, no por cobardía, sino por desgaste. El cansancio no es espectacular, no es dramático, es silencioso. Se filtra en la mente con frases aparentemente razonables. Quizás mañana, ya hice suficiente, un día no cambia nada. Y justo ahí es donde el enfoque se vuelve vital. Porque cuando el cuerpo se cansa, la mente busca permiso para detenerse. En entrenamiento militar prolongado, no se mide al soldado por su rendimiento en el primer kilómetro, sino en el último. Cuando las piernas ya no responden igual, cuando la respiración arde, cuando el entusiasmo desapareció hace horas. Ahí se ve quién mantiene la formación y quién empieza a romper filas. En la vida pasa igual. El objetivo no se abandona en el inicio, se abandona en la mitad. Cuando ya invertiste tiempo, cuando ya hiciste sacrificios, cuando ya sería lógico descansar un poco más. Y es exactamente ahí donde enfocar el objetivo se vuelve un acto de disciplina pura, no de emoción. Aquí debes entender algo clave. El cansancio no te pide permiso para aparecer, pero tú sí decides si le obedeces. Estar cansado no es una falla. Detenerte por cansancio sí lo es, porque el cansancio es temporal. El arrepentimiento es duradero. El enfoque en esta fase ya no se apoya en inspiración, se apoya en estructura. Rutinas claras, horarios definidos, decisiones automáticas. No te preguntas si hoy tienes ganas. Ya decidiste antes que hoy se trabaja. Y esa decisión previa te protege cuando la energía baja. El cansancio también expone cuán claro es tu objetivo. Si el objetivo es difuso, el cansancio lo borra. Si el objetivo es concreto, el cansancio no lo elimina, solo lo pone a prueba. Por eso, quien no tiene claridad se rinde antes. No porque sea débil, sino porque no tiene un punto fijo al cual volver mentalmente. Aquí el miedo intenta regresar disfrazado. Miedo a que todo este esfuerzo no valga la pena. Miedo a estar perdiendo el tiempo. Miedo a no ver resultados aún. Y si no tienes enfoque, ese miedo se mezcla con el cansancio y te saca del camino. Pero el enfoque entrenado responde distinto. No evalúa resultados diarios, evalúa dirección.
No te preguntas si hoy ganaste, te preguntas si hoy avanzaste, porque quien avanza consistentemente, eventualmente gana. No hay excepción a esa regla. En esta etapa, la repetición es tu arma. Hacer lo correcto una y otra vez, incluso cuando se siente mecánico, incluso cuando no emociona. La repetición construye fuerza invisible, y esa fuerza invisible es la que te sostiene cuando la motivación desaparece. Muchos abandonan justo antes de que el proceso empiece a devolver algo. No porque el proceso no funcione, sino porque exige más tiempo del que su paciencia puede tolerar. Y aquí el enfoque vuelve a salvarte. Te recuerda por qué empezaste, pero sobre todo, en quién decidiste convertirte. El cansancio también te vuelve honesto. Ya no puedes fingir, no puedes adornar. O haces lo que toca o no lo haces. Y esa crudeza es buena, porque te enfrenta con tu estándar real, no con el que dices tener. En este punto, enfocar el objetivo implica aceptar días mediocres, días donde no brillas, pero cumples, donde no avanzas rápido, pero no retrocedes. Y esos días, acumulados, construyen más que cualquier día épico aislado. Aquí se rompe otra ilusión peligrosa, la idea de que siempre debes sentirte fuerte. Debes sentirte comprometido. La fuerza fluctúa, el compromiso sostiene. Cuando estás cansado y aún así avanzas, ocurre algo importante. El respeto propio se consolida. Ya no confías en ti porque te sientes bien, confías porque te has visto seguir cuando era difícil, y esa confianza es irrompible. El enfoque en esta fase es simple pero brutal. Hoy no se abandona. Hoy se ejecuta lo mínimo necesario para mantener la dirección. Y mañana se vuelve a hacer, sin drama, sin excusas. Porque el objetivo no se pierde por un mal día. Se pierde por una cadena de días donde decidiste no enfocarte. Y tú estás aquí para romper esa cadena. Hay un momento inevitable en todo proceso serio en el que miras alrededor y notas algo inquietante. Ya no hay tanta gente caminando contigo. No hubo un anuncio. No hubo una despedida formal. Simplemente dejaron de estar. Algunos se cansaron. Otros se distrajeron. Otros decidieron que el precio era demasiado alto. Y tú sigues ahí. No porque seas especial, sino porque mantuviste el enfoque cuando otros lo perdieron. Aquí el enfoque empieza a aislarte, y eso incomoda a muchos, porque el ser humano busca pertenecer, y avanzar con disciplina suele ir en dirección contraria a la multitud. Pero esta es una verdad que debes aceptar sin suavizarla. No puedes avanzar hacia un objetivo grande rodeado de personas que viven en modo miedo. El miedo colectivo es contagioso. Las dudas ajenas se filtran, las excusas se normalizan, las renuncias se justifican, y si no tienes un enfoque sólido, terminas adoptando esas narrativas sin darte cuenta. Por eso, cuando el enfoque madura, empieza a cortar ruido, conversaciones, influencias, hábitos, no por desprecio, sino por necesidad. En esta fase, el miedo ya no aparece como pánico, aparece como tentación de encajar, de bajar el ritmo, de no destacar, de no incomodar, y esa forma de miedo es más peligrosa que el miedo frontal, porque se siente razonable, social, aceptable. Pero el enfoque verdadero no negocia identidad. Tú no avanzas para encajar, avanzas para cumplir una misión personal. Y eso exige aceptar cierta fricción social, cierta incomprensión, cierto silencio incómodo cuando otros no entienden por qué sigues esforzándote tanto. Aquí ocurre algo clave. Empiezas a vivir por estándares internos, no externos. Ya no mides tu progreso por comparación, sino por coherencia. Hiciste lo que dijiste que harías. ¿Te mantuviste fiel al objetivo hoy? Esa es la única métrica que importa. El miedo, en esta etapa, intenta otro ataque. ¿Y si todo esto no vale la pena? No es un miedo a fallar, es un miedo existencial. Un cansancio profundo que cuestiona el sentido. Y aquí el enfoque se vuelve filosófico. Ya no se trata solo de lograr algo, sino de honrar el proceso que elegiste. Porque cuando te enfocas de verdad, entiendes que el objetivo no es solo el resultado final, es la persona que se forja en el camino. Y abandonar en este punto no sería solo perder una meta, sería traicionar una versión de ti que ya existe.
En esta fase, el enfoque se vuelve selectivo con el tiempo. Cada hora cuenta, cada decisión pesa. Ya no malgastas energía en cosas que no empujan el objetivo. No porque seas rígido, sino porque aprendiste cuánto cuesta recuperarse de una distracción prolongada. Aquí también aparece una sobriedad nueva, menos palabras, menos promesas, menos anuncios. El enfoque profundo no necesita validación constante, trabaja en silencio, porque sabe que el ruido no construye, solo distrae. El miedo intenta regresar en forma de urgencia. Tienes que lograrlo ya. Se te está pasando el tiempo. Pero el enfoque responde con ritmo. No acelera por ansiedad ni frena por duda. Mantiene paso, porque entiende que el progreso sostenido vence a la prisa desordenada. Este es el punto donde muchos se autoengañan. Dicen que siguen enfocados, pero empiezan a flexibilizar compromisos, a negociar estándares, a posponer lo importante. Y esa es la antesala de la caída. El enfoque real no se adapta al cansancio, ajusta la estrategia, pero mantiene la dirección intacta. Aquí debes tener claridad absoluta. No todo merece tu atención. No toda oportunidad es buena. No toda invitación suma. No toda idea merece acción inmediata. El enfoque maduro sabe decir no sin culpa, porque entiende que cada sí innecesario es un disparo contra tu propio objetivo. En esta fase, el miedo pierde poder porque ya no gobierna tus decisiones, pero nunca desaparece del todo. Y no tiene que hacerlo. Su función ahora es recordarte que lo que haces importa, que no estás jugando, que estás construyendo algo real. El enfoque te vuelve incómodo para quienes viven dispersos, y eso está bien. No estás aquí para tranquilizar a nadie, estás aquí para avanzar. Porque cuando enfocas tu objetivo con esta intensidad, ocurre algo irreversible. Ya no puedes volver a vivir distraído. Ya sabes lo que cuesta avanzar. Ya sabes lo que pesa la disciplina. Y ya no te conformas con menos. Aquí el camino se estrecha. Y eso no es una pérdida. Es una señal de que vas en la dirección correcta. Llega un punto en el que la presión ya no es circunstancial, es constante. No es un pico aislado de dificultad, es un entorno permanente. Problemas que no se resuelven rápido, resultados que tardan, expectativas que pesan, responsabilidades que se acumulan. Y aquí es donde el enfoque verdadero se pone a prueba, no como concepto, sino como sistema de supervivencia. En este nivel, ya no puedes permitirte el lujo de desorden mental. Cada distracción cuesta caro, cada duda innecesaria drena energía, cada decisión postergada se convierte en fricción. Por eso el enfoque deja de ser algo que intentas y pasa a ser algo que ejecutas automáticamente. En unidades de alto riesgo existe una regla no negociable. Cuando todo se vuelve caótico, se vuelve a lo básico. Formación, procedimiento, objetivo. No se improvisa bajo fuego. Se confía en lo entrenado. En la vida ocurre igual. Cuando la presión sube, no inventas una nueva versión de ti, sale la versión que entrenaste. Aquí el miedo intenta un último recurso, la saturación. No te asusta con un solo escenario, te bombardea con muchos. Problemas financieros, dudas personales, errores pasados, responsabilidades futuras. Todo al mismo tiempo, no para derrotarte de golpe, sino para fragmentar tu atención. Porque un enfoque fragmentado es un enfoque débil. La respuesta no es huir del ruido, es cerrar el campo mental. Prioridad absoluta. ¿Qué es lo crítico hoy? ¿Qué acción sostiene todo lo demás? Cuando identificas eso y lo ejecutas, el caos pierde fuerza. No desaparece, pero deja de controlarte. Aquí entiendes algo clave. No todo problema merece la misma energía. Algunos se resuelven después, otros se ignoran, otros se delegan. El enfoque no consiste en resolverlo todo, sino en proteger lo esencial. Y lo esencial siempre está ligado al objetivo principal. En esta fase, el cuerpo también habla. Fatiga acumulada, tensión, irritabilidad. Y aquí muchos confunden enfoque con rigidez extrema. Pero el enfoque inteligente no te rompe, te sostiene. Ajusta descanso, regula energía, pero nunca pierde la dirección. No confunde autocuidado con abandono. El miedo bajo presión máxima se vuelve interno. Ya no grita, susurra desgaste.
¿Cuánto tiempo más? ¿Vale la pena seguir así? Y aquí el enfoque responde con identidad, no con argumentos. No debates contigo mismo. Ya decidiste quién eres y qué haces cuando la presión aprieta. Porque cuando el enfoque se basa en identidad, no depende del estado emocional, depende del estándar. Y el estándar no se negocia en días difíciles, se ejecuta. En este punto el objetivo ya no es solo una meta futura, es un ancla. Algo que te ordena cuando todo alrededor intenta desordenarte. Algo que te recuerda por qué no te permites caer en dispersión, autocompasión o huida. Aquí también se redefine el concepto de fuerza. No es empuje constante ni intensidad descontrolada, es estabilidad. La capacidad de mantener dirección cuando todo invita a desviarte. La fuerza real no es explosiva, es sostenida. El enfoque bajo presión máxima también exige silencio interno, menos análisis retrospectivo, menos culpa, menos fantasía. Te concentras en lo que está frente a ti, en lo que depende de ti ahora. El pasado ya no se puede cambiar, el futuro no se controla desde la ansiedad, solo el presente responde a la acción. En esta fase, te vuelves peligroso para tus excusas. Ya no te convencen, ya no te tranquilizan. Porque sabes que cada excusa es una forma sofisticada de rendición, y tú ya cruzaste el punto donde rendirte es una opción cómoda. Aquí ocurre algo definitivo, el miedo deja de ser relevante, no porque haya desaparecido, sino porque ya no ocupa espacio operativo. Está ahí, como ruido distante. Pero tus decisiones se toman desde claridad, no desde temor. Cuando alguien te observa desde fuera, puede pensar que eres frío, distante, excesivamente enfocado. Pero la verdad es simple, aprendiste que la dispersión cuesta más que la disciplina, que la indecisión desgasta más que el esfuerzo, y elegiste pagar el precio correcto. En este nivel, el enfoque se vuelve una ventaja competitiva brutal. Mientras otros se fragmentan bajo presión, tú te simplificas. Mientras otros reaccionan, tú respondes. Mientras otros buscan salidas, tú ejecutas. Y esa diferencia, sostenida en el tiempo, decide destinos. Porque al final, no gana el que siente menos miedo. Gana el que sabe exactamente a dónde mirar cuando el miedo aparece. Llega un momento silencioso, casi imperceptible, en el que ya no estás luchando contra el miedo ni forzándote a concentrarte. Simplemente avanzas. No porque sea fácil. No porque todo esté claro, sino porque tu mente ya fue entrenada para no desviarse. En este punto, el enfoque no se activa, ya está activo. Aquí ocurre la transformación más peligrosa y poderosa de todas. Dejas de reaccionar a la vida y comienzas a imponer dirección. Ya no ajustas tu objetivo según lo que sientes. Ajustas tus emociones según lo que exige el objetivo. Esa inversión cambia todo. El miedo, en esta fase, aparece de formas más sofisticadas. Ya no te dice no puedes. Te dice ya hiciste suficiente. Podrías bajar el ritmo. Nadie te exige tanto. Y ese es el miedo más traicionero, porque viene disfrazado de sensatez. Pero tú ya aprendiste a identificarlo. Cualquier pensamiento que te aleje del objetivo es ruido, no importa cuán razonable suene. Aquí entiendes que el mundo no premia la intención, premia la constancia dirigida. La gente admira los resultados, pero muy pocos están dispuestos a vivir el nivel de enfoque que los produce. Porque este nivel exige renuncias invisibles, distracciones que no consumes, conversaciones que no sigues, caminos fáciles que conscientemente ignoras. En esta etapa, tu entorno empieza a cambiar. Algunos se alejan, otros no entienden. Algunos incluso se incomodan con tu claridad. No porque seas arrogante, sino porque tu enfoque les recuerda lo dispersos que están. Y tú no discutes, no justificas, no explicas. Sigues avanzando. El enfoque no necesita aprobación. Aquí también se redefine el éxito. Ya no es solo llegar, es no traicionarte en el proceso, mantener el estándar incluso cuando nadie mira. Ejecutar con precisión incluso cuando podrías relajarte. Porque sabes algo que antes no sabías. Cada concesión mental se paga después con intereses. El enfoque absoluto te vuelve predecible para ti mismo. Sabes que, pase lo que pase, harás lo que toca. Y esa confianza interna elimina una enorme carga emocional.
Ya no vives negociando contigo, ya decidiste. Y cuando decides de verdad, la energía se libera. En este punto, el objetivo ya no es una obsesión ansiosa, es una dirección tranquila. Avanzas con intensidad, sí, pero también con calma interna. No corres desesperado, marchas firme, como alguien que sabe que no necesita velocidad constante, sino dirección sostenida. Aquí se revela una verdad incómoda. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, sino por falta de enfoque prolongado. Cambian de rumbo antes de que el esfuerzo madure. Abandonan justo cuando el proceso empieza a responder. Tú no, porque ya entiendes que el enfoque es un contrato a largo plazo contigo mismo. Y cuando ese contrato se respeta día tras día, ocurre algo inevitable. El miedo pierde autoridad. Puede aparecer, puede insistir, pero ya no manda. Tú mandas. Tus acciones no se discuten internamente, se ejecutan. Este es el nivel donde el objetivo deja de ser algo externo y se vuelve parte de tu identidad. No estás persiguiendo algo, estás construyéndote en la dirección correcta, y eso no se rompe por una mala semana, un error o una caída temporal. Aquí, incluso el fracaso se procesa diferente, no te define, te informa. Ajustas, corriges y continúas, sin drama, sin exageración, sin abandonar el enfoque central, porque entiendes que desviarte emocionalmente cuesta más que corregir técnicamente. Al final, la diferencia entre quienes llegan y quienes se quedan a mitad del camino no es el valor ni la inteligencia, es la capacidad de mantener la mirada fija cuando el entorno intenta desviarla, es la disciplina de no negociar con el miedo. Es la decisión diaria de actuar alineado con el objetivo, no con la comodidad. Y cuando alguien te pregunte cómo lo lograste, no habrá una frase épica, solo una verdad simple y brutal. Me enfoqué cuando otros se distrajeron. Avancé cuando otros dudaron. Y no dejé que el miedo decidiera por mí. Si este mensaje te resonó, escríbelo en los comentarios. Mi objetivo está por encima de mis miedos. Y no olvides suscribirte, no para motivarte un día, sino para entrenar esta mentalidad hasta que sea parte de ti. Porque cuando el enfoque se vuelve identidad, ya no hay vuelta atrás. Hay un punto al que muy pocos llegan, no porque sea inaccesible, sino porque exige algo que la mayoría evita: responsabilidad total. En este nivel, ya no culpas a la suerte, al pasado, al entorno, ni a otras personas. Entiendes que cada día sin avance fue una decisión, consciente o no, y esa comprensión no te aplasta, te libera, porque si tú fuiste responsable de no avanzar, también eres responsable de avanzar ahora. Aquí el enfoque se convierte en un acto de soberanía personal. Tu mente ya no es un campo de batalla abierto donde cualquier miedo entra y sale. Es territorio controlado. No todo pensamiento tiene permiso, no toda emoción tiene voto. Aprendiste a diferenciar entre sentir algo y obedecerlo, y esa diferencia separa a los que sueñan de los que ejecutan. En este nivel, el miedo pierde su último truco, la identidad falsa. Ya no te dice vas a fallar, ahora intenta decirte así eres tú. Tú eres alguien que se distrae, tú siempre dudas, tú no mantienes el enfoque, pero tú ya no te defines por viejos patrones. Te defines por decisiones actuales y decides actuar aunque la voz interna no haya cambiado del todo. Aquí ocurre algo poderoso. La acción sostenida empieza a reescribir tu diálogo interno. Ya no necesitas convencerte con palabras motivacionales. Los hechos hablan. Cada día que ejecutas a pesar del miedo, tu mente aprende que el miedo no es una orden, es solo una señal, y las señales se interpretan, no se obedecen ciegamente. El enfoque absoluto también te vuelve incómodo para otros. No porque seas agresivo, sino porque no entras en el juego de la distracción colectiva. No te pierdes en quejas inútiles. No te enganchas en dramas ajenos. No justificas tu camino. Y eso incomoda a quienes viven justificándose. Aquí entiendes que el enfoque no es aislamiento, es selección. Selección de estímulos, de compromisos, de batallas. No todo merece tu atención. No todo merece tu energía, y cuando aprendes a decir no sin culpa, tu sí se vuelve devastadoramente poderoso. En este punto, el objetivo ya no te genera ansiedad,
Te genera dirección. Sabes que el camino no es recto, pero también sabes que desviarte mentalmente es opcional. Puedes fallar en la ejecución, pero no en la intención sostenida. Puedes ajustar la estrategia, pero no abandonar la dirección. El enfoque final no se nota en grandes discursos, se nota en rutinas invisibles, en levantarte cuando no hay ganas, en cumplir cuando nadie supervisa, en avanzar incluso cuando no hay aplausos. Ahí es donde se decide todo. Aquí también se rompe una ilusión peligrosa, que algún día desaparecerá el miedo por completo. No, el miedo sigue apareciendo, pero ya no tiene poder jerárquico. Es como un ruido de fondo mientras tú trabajas. Está ahí, pero no interfiere. En este nivel te vuelves alguien confiable para ti mismo, y esa es una forma de poder que pocos experimentan. Porque cuando confías en que harás lo que dijiste que harías, el mundo deja de parecer tan caótico. Ya no dependes de motivación externa, dependes de tu palabra interna. Y esa palabra pesa. El enfoque absoluto también redefine la paciencia. Ya no esperas resultados inmediatos, pero tampoco toleras estancamiento prolongado. Avanzas lento si es necesario, pero avanzas. Porque entiendes que el progreso mínimo sostenido destruye cualquier miedo a largo plazo. Aquí el éxito deja de ser un evento futuro y se vuelve un proceso diario bien ejecutado. Y cuando vives así, incluso antes de llegar, ya eres alguien diferente. Ya no eres rehén de tus miedos. Ya no eres esclavo de la dispersión. Eres alguien con dirección clara en un mundo caótico. Al final la frase no es enfócate en tu objetivo, no en tus miedos, como una consigna bonita. Es una ley operativa. Cada vez que eliges dónde poner tu atención, decides quién manda. Y cuando eliges el objetivo una y otra vez, el miedo aprende su lugar. Si llegaste hasta aquí, escríbelo en los comentarios como un compromiso personal. Mi enfoque decide mi destino. Y suscríbete. No por inspiración momentánea, sino porque este tipo de mentalidad se entrena, se refuerza y se vuelve irrompible con repetición. Porque cuando el enfoque es total, el miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en una prueba superada.